Quisiera iniciar este encuentro y estas palabras dedicándoselas a las 6 personas masacradas y a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en México el mes pasado, el 26 y 27 de septiembre. No podría empezar un intercambio acá sin hablar de que en México están matando a los jóvenes y aparentemente no se hace nada. Hay una preocupación en las ciencias sociales muy acentuada en torno al Estado. El Estado es siempre el tema que nos junta, que nos lleva a ponernos, digamos, a discutir. Casi toda nuestra atención se centra en el Estado, y algo interesante que está pasando, algo muy importante que está pasando en los últimos años es que son las grandes corporaciones las que aparecen como los actores principales. Acá en el texto que tengo preparada para la conferencia, les propongo pensar a las transnacionales, a las grandes corporaciones, a las corporaciones gigantes, como el núcleo del poder capitalista contemporáneo. Por ahí ustedes si han revisado la página de Lomal, hay algún compañero que habla de las transnacionales como el esqueleto del capitalismo contemporáneo, y en la presentación yo, más que hacer una polémica, lo que quisiera proponerles es que pensemos las transnacionales como el cerebro de la sociedad capitalista contemporánea, algo que muchos años, que digamos desde en tendencia secular, eran los estados los que conformaban la sociedad, los que tenían un proyecto de sociedad, incluso si quieren ustedes de civilización, ha ido cambiando, y ese papel se lo han cedido a las corporaciones transnacionales, a las corporaciones gigantes, que aparecen hoy como los demiurgos de la sociedad capitalista contemporánea. Acá, importante entonces señalar que esto no es gratuito, sino que vivimos, y esto es parte de la historiografía sobre las transnacionales. Aquí me gustaría citar, por ejemplo, un gran historiador estadounidense, Alfred Chandler Jr., quien ha trabajado la historia de las corporaciones transnacionales, cómo comienzan siendo empresas locales, se extienden en escala regional y después continental, esto para el caso de Estados Unidos. Hay pues detrás de este cambio en quién produce el proyecto de sociedad en el capitalismo contemporáneo, una enorme acumulación de recursos. Si nosotros miramos las fortunas de los hombres más ricos del mundo, desgraciadamente México tiene el dudoso honor de tener a uno de los más grandes y a varios de los más adinerados del mundo, y lo comparamos estas fortunas, las comparamos con los recursos que manejan las transnacionales, nos vamos a dar cuenta que las fortunas son muy pequeñas. Digamos, si comparamos la fortuna de Slim con lo que hace Carlos Slim, principal empresario en México, dueño de América Móvil, dueño de Telmex, vamos a darnos cuenta que su fortuna es muy pequeña frente a los recursos que maneja Walmart, que maneja Shell. Hay una asimetría gigantesca, ¿no? Y esa es la base del poder de las transnacionales. A lo largo del tiempo han logrado acumular no solo recursos monetarios, que es lo que medimos cuando pensamos en las ventas o las ganancias de estas corporaciones, sino y sobre todo en acaparamiento de recursos según su actividad, acaparamiento de conocimiento, acaparamiento de personal calificado. Esto también es algo que quienes han estudiado los sistemas de ciencia y tecnología en los diferentes países del mundo dicen, pues no, cada vez más los talentos los están captando las transnacionales. No son las universidades, las grandes universidades o las universidades prestigiadas las que se quedan con los mejores talentos, sino que están fluyendo a lo que conocemos eufemísticamente como el sector privado, y que a nosotros nos gustaría ponerle un nombre más concreto, que es el de las empresas transnacionales. Pues, ¿no? Ese es un primer momento. Si podemos pasar a la siguiente. Acá lo que preparamos como parte de la discusión es dos puntos que decíamos en las ciencias sociales han sido muy importantes. Ha sido muy importante siempre el papel de los estados, y nos interrogamos entonces sobre cómo entender el papel de la empresa transnacional en el mercado mundial a partir de su relación con el Estado. Pensamos que es un buen punto de entrada, pues, ¿no? Cómo pensar entonces esta pregunta que también nos han machacado bastante, tanto en la academia como en la política, como en la prensa especializada, de que el Estado está desapareciendo. Esto es algo que nos debemos interrogar. Entro por ahí a esta problemática. Es cierto que el Estado tiene ahora un papel
menos importante que en el pasado, pero necesitamos entender que no son ni todos los estados ni todas las funciones del Estado. El Estado sigue siendo una realidad fundamental para el capitalismo contemporáneo, y hay que distinguir entonces entre los estados metropolitanos y los estados que nosotros en América Latina desde hace mucho tiempo llamamos los estados periféricos. Pensar que el Estado entonces no está desapareciendo, sino que se está fortaleciendo en algunos casos, y bueno, pues nosotros que somos vecinos de Estados Unidos conocemos a fondo esta realidad, como el Estado de Estados Unidos está cobrando una fuerza inusitada. Ya lo vimos en la crisis de 2008, con el gobierno de Barack Obama salvando a grandes corporaciones con dinero público, por supuesto. En este país también se conoce ese fenómeno, y prácticamente todos los países de Occidente, como se le conoce, desarrollado o industrializado, han hecho esa misma operación, es decir, los fondos públicos han sido utilizados para salvar a las corporaciones. Y no digamos en cuanto a las otras funciones del control social o la misma guerra, los estados metropolitanos se han fortalecido, y particularmente el de Estados Unidos. Pensar entonces que no es lo mismo el Estado en países periféricos que en países metropolitanos. Ese es un primer punto que quisiera yo dejar establecido como una cuestión analítica fundamental. La otra es que hay y aquí voy a hacer, no sé si esto va a sonar un poco pasado de moda, pero voy a ser muy marxista, que a diferencia de lo que las ciencias sociales convencionales nos enseñan acerca del fin de la lucha de clases o el fin del conflicto social, para hablar en un término un poco más amplio, nosotros pensamos que el conflicto social está vigente, sigue siendo fundamental para entender cómo funciona el capitalismo. Hay una serie de elementos, que acá los enumero en la presentación, por lo menos algunos de ellos, que nos permiten hablar de que el conflicto social sigue siendo fundamental. ¿Cómo se organiza la sociedad en torno, en primer lugar, el reparto del excedente? En segundo lugar, la creación y el contenido de las instituciones. En tercer lugar, los límites de lo posible, tanto para las reivindicaciones como para el control social. Acá lo que estamos discutiendo sobre todo, y perdón si estoy siendo muy abstracto, es cómo las naciones siguen teniendo son un teatro importante para la conformación de este mercado mundial del que voy a hablar a continuación, pero no son una, digamos, como lo ha planteado sobre todo la ciencia política convencional, un pacto social. Nosotros lo que les proponemos acá, voy avanzando hacia algo un poquito más concreto, es la idea de la hegemonía. Nosotros pensamos que la hegemonía sigue siendo un concepto válido para entender cómo se organiza el capitalismo contemporáneo, y cómo entonces la nación no es un pacto social, sino una síntesis de acuerdos y contradicciones sociales. No quisiera entrar demasiado en esto, me imagino que siendo una universidad de este espacio, ustedes han podido trabajar la noción de hegemonía en sus diferentes vertientes. Lo que en nuestro equipo del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica hemos formulado es la idea de que la hegemonía en el capitalismo contemporáneo la ejerce un sujeto desdoblado, un sujeto dual, que por un lado tiene una vertiente estatal y por otro lado tiene la vertiente de las empresas transnacionales. Esa es un poquito la perspectiva general en la que yo quisiera centrar nuestra exposición. Bien, avanzando hacia algo un poco menos abstracto, quisiera entrar en el segundo tema que ustedes ven en la transparencia, que tiene que ver con la relación entre estados y empresas. En esta misma historiografía de las grandes corporaciones, los diferentes autores nos marcan cómo fueron los estados los que fueron creando los mercados a través de diferentes regulaciones. Acá ustedes pueden pensar en las experiencias, por ejemplo, del capitalismo tardío en Italia o en Alemania. Nosotros en México lo vemos con la gran modernización capitalista que resulta de la Revolución Mexicana, y vemos entonces cómo son los estados los que van conformando estos mercados que conocemos actualmente como el teatro de la competencia capitalista. Sin embargo, en la actualidad nosotros vemos que son, ya lo decía yo al inicio de la presentación, que son las transnacionales las que empiezan a tomar ese papel de conformar los proyectos de sociedad. Voy a tomar tantita agua, estoy un poco deshidratado.
Lo que nosotros planteamos acá, para resumirlo de una manera que también nuestros pueblos han experimentado de una manera a veces escandalosa, es cómo los estados en algún momento, en los tiempos de los nacionalismos, en las épocas de los nacionalismos económicos, y esto lo vimos muy fuerte en México, que por su vecindad con Estados Unidos tenía más bien una regulación estatal muy fuerte frente al capital extranjero. En esa etapa, la actitud del Estado y la relación principal del Estado frente a las grandes corporaciones o al capital privado en general era la de regular su acción. Eso es algo que en México, por ejemplo, se tomó cuerpo en la Ley de Inversiones Extranjeras. No voy a extender sobre el tema, solamente lo menciono. Una ley de avanzada, una ley que proponía medidas que hoy, por ejemplo, el movimiento altermundista está retomando. Una cuestión, por ejemplo, de balance de divisas, de integración de cadenas productivas, etcétera, etcétera. Había una cierta idea, una idea bastante definida, de que el capital extranjero tendría que ser regulado para que, mucho en la vertiente liberal de la época, diera aportes positivos a las economías. Sin embargo, desde los años 80 y muy particularmente en los años 90 del siglo pasado, lo que vemos es que las actitudes de los estados cambian desde esa idea de regulación hacia la idea del estímulo. En Francia, que fue donde yo estudié mi doctorado, incluso acuñaron un término que siempre me pareció muy eufemístico, muy complicado, de la atractivité, le dicen ellos, la atracción, hacer atractivos los territorios para que las transnacionales vengan, y ya vemos lo que eso da como resultado, pues, ¿no? Una situación bastante complicada donde los fondos públicos de nuevo son utilizados para hacer atractivos los territorios. Las transnacionales llegan un tiempo, aprovechan esas subvenciones y después se van. De esto ha habido varios escándalos. Recuerdo mucho el caso de una fábrica de Samsung en Francia, que llegó ahí para instalarse, atraída por los subsidios estatales, y después de un cierto tiempo decidió irse a otra parte del mundo, dejando pues ahí en la estacada, como se dice, a los trabajadores de Francia. Incluso hubo una huelga un poco fuerte de ocupación de los locales, pero bueno, no hubo nada que hacer. Samsung decidió retirarse, y como este es solo un ejemplo, hay un montón de ejemplos de ese tipo, de cómo los estados, en lugar de regular a las transnacionales, están aplicando ahora su poder para favorecerlas, para permitir que sus ganancias aumenten. Pues, ¿no? Un segundo punto, que es lo que tienen también en la transparencia, es que hay una tendencia a que la actuación de las transnacionales se desconecte de lo que es el bienestar general o el bienestar de las sociedades y los países, las economías en las cuales se instalan. Este es un tema que tiene largo tiempo discutiéndose. En la vertiente liberal lo que nos manejan es que mientras más capital recibamos, mejor va a estar nuestra economía. Siempre se habla de las empresas transnacionales como actores, como instituciones que van a traer la modernidad, y esto en México fue muy fuerte. Les podría hablar largo y tendido de lo que fue la discusión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde justamente hubo una actitud del gobierno mexicano tratando de hacer ver que lo mejor para el país era traer capitales extranjeros que iban a modernizar una economía anquilosada, una economía llena de corrupción por la acción de las empresas estatales, y que por eso habría que abrirse, en este caso, al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y en esa medida se retomaba un poco la experiencia, o mucho más bien la experiencia de las corporaciones estadounidenses, cuyo auge después de la Segunda Guerra Mundial era puesto como el ejemplo a seguir. Todos conocemos esa parte de la historia: Europa devastada, Japón, Alemania destruidos, y un esfuerzo de guerra que llevó a muchas economías al borde del colapso. Otras simple y sencillamente, sobre todo las economías derrotadas, se colapsaron. Y vemos cómo entonces el despliegue de estas corporaciones transnacionales, particularmente en Europa, sigo en la vertiente liberal, tuvo este efecto virtuoso de reconstruir las economías. Acá hay una frase que siempre me gusta citar, y que creo que a todo el mundo le gusta citar, de quien fuera director de General Motors en la época, y que fuera ministro de guerra también de Estados Unidos durante la guerra, el señor Wilson, que decía que lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos. Esto respecto de un interrogante que le hacían en una comisión antimonopolios, preguntándole si no había conflicto de interés entre el hecho de que él fuera director de General Motors y ahora en ese momento fuera un alto funcionario público. Él respondió no.
lo que es bueno para General Motors es bueno para Estados Unidos y viceversa. Y lo que vemos, sobre todo en esta época de los años 80 y 90 del siglo pasado, es justamente cómo se va creando un abismo entre el bienestar de las corporaciones o su auge económico y la situación de las economías locales. Acá hay una consideración de dos tipos. En primer lugar, que hay dos factores para explicar esta desconexión. Digamos, si eso que alguna vez pasó en la historia del capitalismo desarrollado, ¿por qué ya no pasa? ¿Por qué no podemos hablar, por ejemplo, que la gran entrada de capital extranjero en México, por ejemplo, o en el propio Estado español o en cualquier otra parte del mundo ya no está produciendo los mismos efectos? Nosotros decimos que hay dos elementos para explicar esto. El primero es la desregulación de las economías y, por otro lado, en un proceso paralelo, en un proceso que ha corrido a lo largo de los años de manera cada vez más intensa, que nosotros llamamos la internacionalización de la producción y que muchos autores refieren como la deslocalización, es decir, la idea de que la empresa ya no va a producir todo en un solo país, sino que descompone sus elementos y los empieza a mandar hacia donde considera que es más rentable producirlos. Todos conocemos el ejemplo de la industria automotriz, no creo que sea necesario demasiado ahondar en ello. Hay una idea de de fabricar el auto en varias partes del mundo, los automóviles en varias partes del mundo, y después se fijan ciertos centros donde se ensamblan y desde ahí se exportan. Por ejemplo, México es un fabricante, uno de los más importantes fabricantes de motores y de transmisiones automáticas. También ensamblamos algunos vehículos que solo se ensamblan en México y desde ahí viajan por diferentes medios a sus mercados finales. Hay una idea entonces de que la producción se deslocaliza, se parte en muchos pedazos, y eso, junto con la desregulación de las economías, es lo que ha permitido que las corporaciones puedan tener una enorme bonanza económica, mientras que las economías locales o nacionales tienen una tendencia pues, a hundirse, a dislocarse, etc., ¿no? Y el mejor ejemplo quizá de esto es el caso de Estados Unidos. Las corporaciones estadounidenses han cobrado una gran importancia después de los años 90, que parecían estar rebasadas ya fundamentalmente por sus competidoras japonesas, y ahora son las principales en prácticamente todas las ramas importantes de la economía mundial, cuando su sistema de salud, su sistema educativo se está hundiendo. Esa es una paradoja, podríamos decir, cruel para la población estadounidense, pero que también habla de un empresariado sumamente performante, sumamente, bueno, no solo voraz, sino también con una gran capacidad de acumular ganancias. Acá solamente cito un par de ejemplos de esta desconexión. Estábamos hablando mucho más del caso de México, que es lo que más conozco, pero se podría aplicar el mismo esquema de empresas que tienen un desempeño muy bueno para sus ganancias y sociedades que se están disgregando, donde la pobreza crece. Acá una de las cosas que contrasto en mi texto es cómo año con año tenemos más millonarios mexicanos que actúan en México en la lista de Forbes y un aumento sin pausa de la situación de pobreza. Justamente este año la revista Forbes nos comunica que la fortuna de Carlos Slim, y vuelvo al tema, pues es el hombre, digamos, que se pone como símbolo del éxito capitalista en mi país, su fortuna está cifrada en 72,000 millones de dólares. Eso, oye, es una cifra fría, piensen ustedes lo que eso significa en términos de acumulación de recursos. Y para 2012, porque no hay datos más actuales, el mismo gobierno mexicano, a través de un organismo oficial, cifra en 53.3 millones el número de personas en situación de pobreza y 11.5 millones el de personas en extrema pobreza. Una corporación gigantesca o un conglomerado de corporaciones gigantescas en manos de Carlos Slim, que acumulan 72,000 millones de dólares, y como correlato más de 50 millones de personas en situación de pobreza, todo esto con datos que, digamos, no podríamos hablar que son opositores o izquierdistas, sino justamente gente que está desde el propio gobierno y desde la prensa económica midiendo este fenómeno, pues, ¿no? Bueno, ahí tengo en el texto, que seguramente vamos a distribuir en algún otro momento, varios ejemplos más. No quisiera detenerme demasiado en esto. La idea con la que quisiera que se quedaran en esta primera parte de la presentación, entonces,
es la de una extrema riqueza que coexiste con la desintegración social y con una creciente pobreza, incluso la extrema pobreza. Ese es un tema que introdujo el Banco Mundial, el de la pobreza y la extrema pobreza, donde las medidas, si nos ponemos a desmenuzarlas, son verdaderamente indignantes, no tengo otra palabra para mencionarlo, como por ejemplo esta medida de las personas que viven con $1 o menos. O sea, ¿quién puede vivir y de qué manera puedes vivir con $1 diario o menos? Pero esas son las medidas que utilizan, y eso es el contraste que me parece que es importante establecer cuando hablamos de empresas transnacionales. Acá, si vamos a la siguiente, por favor. Acá voy a entrar en algo que quizá resulte un poco más ameno, perdón si fue muy abstracta esta primera parte. Lo que hemos estado nosotros trabajando en el observatorio es una discusión acerca de cómo leer, cómo mirar la economía mundial, porque tradicionalmente, por lo menos en economía, que es mi formación, nos han hablado mucho de una economía internacional, es decir, vamos a estudiar la economía de Estados Unidos junto con la del Estado español, la de México, la de Países Bajos, lo que ustedes quieran, ¿no? Son simplemente mercados nacionales que se agregan a partir de las cuentas nacionales, como se le llama este instrumento creado desde los años 50, donde medimos, por ejemplo, uno de los principales indicadores, el Producto Interno Bruto. Y nosotros queremos complementar esa lectura con la lectura a partir de lo que hacen las empresas transnacionales en el mundo. Si pudiéramos avanzar, porque hay unos cuadros adelante, ahí por ejemplo, sí. Si ustedes ven este cuadro y el siguiente, vamos a mirar, esta es la lectura de la economía mundial según la distribución del PIB mundial. Vean ustedes ahí cómo China viene creciendo muy fuerte, ya está alcanzando Estados Unidos en 2011, que son los datos que conseguimos más recientes, probablemente el día de hoy haya algunos más recientes de 2012. Este es un poquito de una presentación anterior, pero la idea es más o menos esta, pues, ¿no? Nosotros podemos establecer una jerarquía en cuanto a las economías nacionales, y si pasamos a la siguiente de los porcentajes, quizás sea más claro. Vean ustedes, Estados Unidos en los años 90, 26% de este PIB mundial, mientras que en 2011 está en 21%. Eso es lo que muchos de los análisis sobre el declive de la hegemonía estadounidense han marcado. Nosotros tenemos una trayectoria donde Estados Unidos tiene la mitad de la economía mundial al final de la guerra mundial, algo normal por esta situación de devastación, y nos dicen, bueno, vean, el 45-50 tenían la mitad de la economía mundial y hoy día tienen solamente poco más del 20%, pues, ¿no? Correlativamente vemos el ascenso de China, que rebasa al resto de las potencias económicas, 1.8% en 90, y ya para 2011 va en 10.3 en esta medida de la economía mundial. No voy a detallar, no los voy a torturar con todas estas cifras. Saben que los economistas somos un poco adictos a las cifras, pero no es la intención de la charla. De modo que quisiera, pues, si ponemos el mapa, por favor, si le vamos dando de uno en uno, ahí aparecen, pues, ¿no? Si nosotros hacemos esta lectura de la economía mundial, vamos viendo los diferentes circulitos que aparecen en el mundo. Aquí solo pusimos 6 de las grandes potencias que concentran una buena parte del PIB mundial. También es un fenómeno, digamos, bastante polarizado, ¿no? Hay países que ocupan a pesar de su alta población, ocupan una parte muy pequeña en este Producto Interno Bruto mundial. Sin embargo, decimos esta lectura es sesgada, porque lo que está dejando de lado es una de las cuestiones principales, uno de los procesos principales que caracterizan al capitalismo contemporáneo, y esto es justamente la internacionalización de la producción. Lo que nosotros estamos queriendo analizar y llamar la atención de ustedes es cómo lo que se hace en Estados Unidos, lo que está midiendo, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos o el de China o el de Japón, deja de lado el hecho de que hay un montón de corporaciones transnacionales que están actuando en esas economías. Y pensamos que a esta lectura a partir del Producto Interno Bruto tenemos que contraponerle una lectura a partir de la acción de las transnacionales. Más que contraponerle, diría yo, complementar nuestra lectura a partir del Producto Interno Bruto mundial con el trabajo o las acciones, las actividades de las empresas transnacionales. Para eso, les cuento, lo que hicimos fue buscar algún indicador que nos permitiera analizar este comportamiento, esta internacionalización o transnacionalización de la economía mundial.
no sé en este país cómo sea, pero por lo menos lo que conozco en la tradición tanto de Estados Unidos, Inglaterra como México, los datos sobre las empresas son confidenciales. Hay una regulación estatal, esa sí se ha mantenido muy firme, de que los organismos oficiales no pueden divulgar la información que les proporcionan las empresas. Y esto impide que haya estadísticas oficiales acerca del comportamiento del capital extranjero, por ejemplo, en México. Lo que hicimos entonces para proveernos de este indicador fue recurrir a la prensa económica. Trabajamos hace ya tiempo con 3 listas, la lista de Forbes, la lista de Fortune y la lista de Business Week, todas de la prensa económica de Estados Unidos, que publicaban, y digo publicaban porque ya solo una sobrevive de estas 3 listas, perdón, solo 2 de estas 3 listas sobreviven, los indicadores de las corporaciones más grandes del mundo. Esa también es una consideración metodológica básica. Si ustedes se han acercado al tema, hay una institución de las pocas que trabajan el tema de manera multilateral, que es una dependencia de la ONU, que publica un informe, el informe sobre la inversión mundial cada año, y ellos cifran en decenas de miles el número de corporaciones. Para una institución, para un grupo de académicos es imposible llevar adelante un estudio que contemple todas las transnacionales, por lo tanto nos decidimos atacar la parte más alta de la pirámide de las transnacionales, que conocemos como las 500 más grandes del mundo, sobre todo esta lista de Fortune, que seguramente ustedes conocen. Fortune, una revista estadounidense que publica cada año las 500 empresas más grandes del mundo. Y estos datos tienen una virtud, que son cifras consolidadas. Cuando nosotros hablamos de las ventas de IBM o las ventas de Intel o de Repsol o de cualquiera de estas corporaciones que ustedes conocen, porque las tenemos en nuestra vida cotidiana, la cifra nos refiere todo lo que hace en el mundo, no solo lo que hace en Estados Unidos o en Japón, sino todo lo que hace en el mundo. Son lo que llamamos cifras consolidadas, de modo que entonces nos va a mostrar el resultado de su acción en todo el mundo. Si podemos poner el primer cuadro, tengo varios cuadros así, no sé ni siquiera si se ve bien, si se alcanza a ver. Bueno, es un ejercicio bastante laborioso el que nosotros hicimos con estas cifras. Como ustedes ven, salud. Como ustedes ven en este cuadro, tenemos una serie que va del año 94 al año 2011, constantemente lo estamos actualizando, y aquí, aunque tiene nombre de país, lo que estamos agrupando son los grupos de empresa según su sede corporativa. Ese también es un tema bastante interesante. En general, al menos para las grandes corporaciones, la sede corporativa corresponde a lo que podríamos llamar la nacionalidad de la empresa, es decir, con qué estado, bajo qué jurisdicción estatal se coloca y con qué estado mantiene las relaciones más estrechas. En este caso, de nueva cuenta, agrupamos por 6 rubros, o 6 grupos de sedes corporativas: Estados Unidos, China, Japón, Inglaterra, Holanda, Alemania y Francia. Son los 6 grupos que nosotros tenemos ahí. Solo les voy a presentar un par de cosas, que es un ejercicio bastante amplio. Ustedes tienen estos cuadros en uno de los textos que circulamos y ahí podrían detallar el tema. Pues no, lo único que quiero acá es ir dando un poquito la perspectiva más metodológica. Lo que hicimos fue tomar una serie de indicadores, hacer los grupos y ver esta serie qué tendencias de mediano plazo nos da. Es decir, nos permiten medir, por un lado, la fuerza y la vitalidad del sistema empresarial, que a diferencia de lo que podríamos llamar las economías nacionales, no está en decadencia. Las grandes corporaciones están creciendo con mucha fuerza, con un ritmo muy acelerado. Y por otro lado, pensar también cómo se distribuye esta riqueza mundial. Entonces aquí simplemente dibujar una tendencia. En este cuadro estamos midiendo los ingresos de las 500 más grandes del mundo. Vean ustedes, para el 94 el grupo de empresas japonesas encabezaba esta distribución. Son las empresas japonesas las que ya en 94 se planteaban como las líderes mundiales, sacando una ventaja considerable a las corporaciones de Estados Unidos. Pero observen ustedes cómo a lo largo del periodo este grupo empresarial se va hundiendo, y hacia el final del periodo las corporaciones japonesas están en tercer lugar con un 12% de las ventas de las 500 empresas más grandes del mundo. En correspondencia, las corporaciones estadounidenses logran salir de esta segunda posición, logran ascender en la jerarquía mundial,
y para el final del periodo, con una cuota del, en pantalla no se ve muy bien, 28%, casi 29% ocupan la primera posición. Esa es una de las tendencias que se van a repetir a lo largo de los diferentes cuadros, de los diferentes indicadores que nosotros utilizamos. Hay pues una recuperación estadounidense, y también si ustedes ven el corte de 2008, que ahí lo tenemos, todos estos son porcentajes, vemos cómo el ascenso de las corporaciones estadounidenses se ve cortado por la crisis de 2008, pero no pierden el liderazgo. El otro rasgo de este ejercicio es que China, las empresas que tienen su sede en China, van ascendiendo aceleradamente, y es la crisis, perdón, van ascendiendo, digamos, con cierta parsimonia. Ustedes ven, en 2007 tienen el 4, un poquito más, casi el 5% de las ventas totales de las 500, pero es la crisis las que les permite saltar. Ven ustedes, del año 2008 en adelante, el crecimiento de las empresas chinas es ya muy acelerado para situarse detrás de las corporaciones estadounidenses. Aquí, a diferencia de lo que veíamos en el Producto Interno Bruto, vemos que el aproximarse esta cercanía, este crecimiento de las empresas chinas es menos acelerado que en el caso del PIB, y eso tiene que ver con lo que decía yo hace un momento. Si nosotros medimos el PIB chino, lo que estamos olvidando es que gran parte de ese producto lo están realizando empresas estadounidenses o empresas de otras partes, pero fundamentalmente estadounidenses, y no solo empresas chinas. Y eso es lo que nuestro ejercicio quiere mostrar, pues, ¿no? Si podemos avanzar, por favor. Un tema que, ese no, por favor. Aquí está, este es el resumen de lo que nosotros hicimos. Tomamos 6 indicadores y marcamos las tendencias de cómo se comportan en el periodo 1993 a 2011. Si ustedes ven, hay un solo indicador en el que Estados Unidos ocupa la segunda posición, y este es el de ganancias por empleado, donde el grupo de empresas de Inglaterra-Holanda, fundamentalmente con sus gigantes petroleros, ocupa el primer lugar. Pero todos los demás, la primera posición lo ocupa Estados Unidos. Vean ustedes que China entonces se coloca en un segundo lugar en varios de estos indicadores, y cómo hay una competencia creciente entre estos dos grupos de empresas. No voy a detener mucho más en eso, ustedes lo pueden explorar. Lo interesante del ejercicio entonces es que nos permite matizar esta idea de que la economía estadounidense está siendo dejada de lado, y que ahora va a ser la economía asiática, fundamentalmente la economía china, la que va a predominar. Lo que queremos destacar con este ejercicio es que hay una fuerza muy grande del sistema empresarial estadounidense, de sus corporaciones, y sobre todo de sus corporaciones gigantes, porque siempre hay que enfatizar eso también. Al interior de estos grupos empresariales nosotros vemos que las empresas que mejor se comportan, las empresas que más ganan, son las corporaciones gigantes, no las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que eso también es una constante de las economías contemporáneas, ver que son los gigantes a los que mejor les va, mientras que hay muchas empresas pequeñas y medianas que o tienden al estancamiento o de plano desaparecen. Aquí no sé si tengo otro cuadro, ¿podemos avanzar, Jorge? No, esto ya no es. Bueno, aquí solamente voy a hacer un par de consideraciones. El ejercicio, que es del cuadro anterior, que es muy agregado, nosotros lo detallamos para todas las actividades que componen la muestra de Fortune, y acá solo me voy a referir a 2. Primero, las actividades bancarias y financieras. Nosotros sabemos que los bancos y las financieras son el corazón de la economía capitalista contemporánea, son las que permiten que esta funcione sobre la base del crédito y la especulación, y es muy importante saber cuáles son los grupos de corporaciones que están dominando estas actividades. En nuestro ejercicio, lo que nos dio como resultado es que las empresas estadounidenses son las que controlan los ingresos, mientras que las empresas chinas, las empresas que tienen su sede en China, son las que tienen las mayores ganancias, de nueva cuenta, a partir del periodo, en el periodo de la crisis, a partir de 2008 y hasta 2011. En actividades bancarias y financieras, entonces, vemos que la competencia se cierra, que las corporaciones chinas le ganan en ganancias a las empresas estadounidenses, y que está pues ahí en cuestión este tema de quién va a predominar en los próximos años. Nosotros pensamos que estas tendencias de medio término, de mediano plazo,
pueden ser revertidas, pero digamos en estas series por lo menos lo que vemos es que ya hay una competencia muy cerrada entre ambos grupos. En cambio, en las actividades petroleras y mineras son controladas por empresas que tienen su sede en Estados Unidos, en Inglaterra, Holanda. Todos conocemos la dependencia energética de China, todos conocemos las enormes inversiones que están haciendo los chinos en todo el mundo para ganar peso en este sector. Sin embargo, aún con estos datos de Fortune al menos, aún se ven lejos de los líderes estadounidenses y anglo-holandeses. No hay, digamos, un crecimiento tan fuerte como en otras actividades y estos dos grupos ocupan la posición 1 y 2 en las actividades petroleras y mineras, mientras que las chinas más atrás están en una tercera posición. Bueno, eso es lo que concierne a este tema. Hay también una consideración más sobre el empleo, es algo que los intercambios con los compañeros de Lomal nos hacían ver, cómo podemos evaluar el desempeño de las transnacionales en relación al empleo. Ahora no traje el cuadro en la presentación, pero nuestro cuadro del empleo, la pintura que nos dibuja, el panorama que nos dibuja es que el empleo de las corporaciones, las grandes corporaciones y principalmente las corporaciones con sede en China, está creciendo de manera muy acelerada. Son millones y millones de trabajadores que están bajo la égida de estas corporaciones, controlados y organizados por estas grandes corporaciones transnacionales, y que no podríamos hablar, a pesar de la crisis, de que esté disminuyendo el empleo de las transnacionales. ¿Cómo considerar esto? Tienen razón las versiones liberales que nos hablan justamente de que son las transnacionales las que nos dan el empleo. Lo que hemos hecho al respecto es hablar del efecto destructivo del empleo por parte de las transnacionales. En México se ha estudiado mucho el caso de Walmart, por ejemplo. Ustedes saben que México no tiene una economía completamente articulada en torno a las grandes corporaciones. Tenemos un sector que la economía convencional llama economía informal, que nosotros conocemos más como la franja de la supervivencia, de la autoorganización, del autoempleo, y que tiene un peso muy importante, sobre todo en las grandes ciudades, para permitir que la reproducción de la gente se siga dando más allá de que no tenga un empleo en una corporación o una empresa establecida. En el caso de Walmart, entonces, lo que se ha estudiado, y esto tiene que ver con la organización de los pequeños comerciantes, es que cada vez que se instala una tienda de un centro comercial o una tienda de conveniencia, estas franquicias que están proliferando, no sé si en este país, pero en México al menos ya tenemos decenas de miles de ellas, hay varias pequeñas tiendas y muchos empleos que se destruyen. Eso es algo que tenemos que ver. Entonces, el crecimiento del empleo de las transnacionales matizado por su efecto destructivo sobre los agricultores, sobre el comercio de proximidad, sobre diferentes actividades que pertenecen a esta franja, digamos, de la sobrevivencia, y que a veces la economía convencional no toma en cuenta. Pues no, pero sí hay que decir que el empleo de las transnacionales está creciendo, y está creciendo de una manera importante. Bueno, yendo hacia la última parte de la exposición, que es una cuestión también muy específica. Nosotros hemos estado preocupados por la minería. No sé si se conocen acá los datos de lo que está pasando en México. Hay investigadores que nos hablan de que ya una tercera parte del territorio nacional está concesionada. Es decir, eso no quiere decir que esté explotada, es solo una formalidad jurídica de haber otorgado concesiones mineras a muchísimas empresas en el país. Se habla, una de las estimaciones más altas, de que ya 1/3 de la superficie nacional está concesionada a las empresas mineras, y no toda está en explotación. Por otro lado, también estamos viviendo un proceso muy intenso de conflictos sociales, porque la minería se está asentando en los lugares donde viven las comunidades originarias, los pueblos originarios de México. Seguramente de lo que sí han logrado hablar, de lo que han oído hablar acá, es la intención de explotar algunas minas en el territorio sagrado de los pueblos conocidos como huicholes, los virreitaris. En México, una cultura ancestral, una cultura, lo que llamamos los guardianes del peyote, que son muy conocidos justamente porque han tenido un sincretismo, una apertura hacia las culturas mestizas muy fuerte, a diferencia de otras culturas originarias que son un poquito más cerradas sobre sí mismas. Los virreitaris han tenido una apertura muy grande, y hace 3 o 4 años se inició esta
ofensiva de los gobiernos y las mineras para explotar minerales en esos territorios. Pues, ¿no? Ellos alzaron la voz, hicieron una campaña nacional y mundial y lograron hasta ahora frenar esa explotación, pero el territorio mexicano está plagado de este tipo de conflictos. Y de ahí nuestro interés entonces en estudiar la minería en un primer término en América Latina. Acá seguimos el mismo método, nuestra fuente cambia, ya no es la revista Fortune, es otra revista que se llama América Economía, una revista que es publicada en Brasil, en portugués y en español, y que también cada año nos ofrece un listado de las empresas más grandes de América Latina según los territorios en los que actúan. Nosotros, para el caso de la minería, digamos, las 500 actúan en todas las actividades posibles de nuestras economías latinoamericanas, y para el caso de minería, esta revista reporta 88 grandes empresas que actúan en América Latina en el sector minero. Entonces, algunas tendencias, aquí podemos ver el cuadro solamente de lo que son las ventas en los 5 o 6 países, 2, 4, 6, 7, perdón, es que Venezuela ahí se ve muy chiquito y tiene realmente solo una empresa por ahí que algún año reportó cifras, el resto del periodo no figura, pues, ¿no? Vean ustedes, son también cuestiones que todos conocemos. Chile es el principal país en América Latina dedicado a la actividad minera, una actividad muy intensa. Ven ustedes, en el año 93, más de 43% de las ventas de las principales corporaciones, y para el año 2013 está cerca del 40%. En segundo lugar, Brasil, con un despegue importante, aquí sus cifras suben bastante, de un 24%, se va hasta el 33%, y México en tercer lugar, un país minero por excelencia, México con 16% al inicio del periodo y termina en 13%, 12.9% para el año 2013. Notar, aparte de esta conformación territorial, que las ventas de la minería, crecen 16 veces, es decir, estamos ante un auge minero. Es muchísimo dinero el que se está moviendo en torno a la minería en América Latina. Vean ustedes, ya para el año 2013 estamos hablando de más de 151.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan la fortuna de Slim? 72.000 millones de dólares. La minería representa el doble en dólares para el año 2013. Y también notar que hay un pico histórico por acá en el año 2011, 185.000 millones de dólares, una cifra sumamente elevada, pues, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esto? Una de las cuestiones, si podemos avanzar, bueno, este es el cuadro de México, nada más les refiero. Hicimos un ejercicio de esa cifra global de Chile, de México, de Brasil. Lo que hicimos fue distinguir los tipos de empresa que actúan. Según la fuente, hay 3 tipos de empresa en cuanto a propiedad: la empresa estatal, la empresa de capital privado local y la empresa de capital extranjero. En este ejercicio lo que vimos es que en Chile se tiene un patrón un poquito más diversificado, perdón. Las empresas estatales en 93 representaban el 81% de las ventas del sector, las privadas extranjeras el 12.6% y las privadas nacionales el 6.8%, eso en 93. Para el 2013 esta situación ha cambiado, la empresa estatal reduce su participación, las empresas estatales, perdón, reducen su participación al 45.6% y las empresas extranjeras lo aumentan hasta el 31%. Las privadas locales también aumentan al 23%. Esto es bien interesante. En América Latina se ha discutido mucho, todos sabemos la dictadura sangrienta que vivió Chile, y todos sabemos quizá también que incluso bajo la dictadura de Pinochet no se privatizó el cobre. Codelco siguió siendo de propiedad estatal, y son intentos posteriores, ya digamos bajo el sistema de la democracia representativa, que Chile ha abierto sus compañías mineras y particularmente las cupríferas a la participación del capital extranjero. Incluso en Chile, donde este modelo de empresa estatal se defendió durante mucho tiempo, ya vemos pues que está avanzando la privatización, pero siguen teniendo la cuota mayoritaria sobre los 3 tipos de propiedad. Es decir, en Chile, incluso hoy día, 2013, el año pasado, podemos decir que la mayoría de las ventas las realizan las empresas mineras de propiedad estatal, o predominantemente estatales.
El otro caso es el gigante de América, Brasil, que aquí ve desaparecer, en el caso de Brasil vemos desaparecer las empresas estatales y emergen los capitales locales como predominantes. Para el año 93, el 86% de las ventas eran realizadas por empresas estatales, no había participación extranjera y las empresas privadas realizaban el 14% de estas ventas. En 2013 la situación se invierte, son las empresas privadas locales las que realizan el 94% de la producción minera, de las ventas mineras de estas empresas en Brasil, y ya no hay empresas estatales. Las grandes y medianas empresas estatales se privatizaron para dejar como principal actor a las empresas de capital local. Y finalmente, para el caso de México, es interesante ver que ya desde el 93 no teníamos ninguna empresa estatal importante en la lista, y la competencia se da sobre todo entre el capital local y el extranjero. En 93 el 100% de las ventas son realizadas por el capital local y esta proporción se mantiene en 91% para el año 2013. En los registros que tenemos solo aparece Goldcorp, una de las empresas, ustedes saben que está desarrollando la producción a cielo abierto de oro y está pues teniendo un papel muy importante en México, pero sus ventas solo representan cerca del 9% de las grandes corporaciones. De aquí entramos para el caso de México al cuadro. Es un renglón lo que les voy a mostrar de este cuadro, forma parte de un ejercicio más amplio sobre la evaluación del capital extranjero en México. Vean ustedes el primer renglón, que es minería, petróleo. Las empresas en cuanto a número en México, esto es de otra revista que se llama Expansión, las empresas en cuanto a número se dividen a partes iguales entre las empresas de capital privado local y las empresas de propiedad extranjera, son la mitad, 50% cada uno de estos grupos, pero las ventas están completamente cargadas hacia las empresas de propiedad local. Y esto es bien interesante porque a veces cuando tomamos los casos de los países más devastados por la minería, siempre vemos que son las corporaciones extranjeras las que están llevando la batuta en este sector minero, pero en el caso de los capitalismos más fuertes en América Latina, como es el caso de Brasil y de México, son los capitales privados los que están llevando adelante este sector, pues, ¿no? Por acá una consideración importante que también la vemos a través de la lista de Forbes, de los millonarios más grandes del mundo, los más adinerados del mundo. Hay que decir que las actividades mineras dan lugar a grandes fortunas. En México tenemos el caso de Germán Larrea, quien es conocido como el Rey del Cobre, un personaje pues, conocido también por su forma de vida bastante estrambótica, coleccionista de caballos de carreras, y entre otros involucrado como propietario del Grupo Minera México por lo menos aquí me gustaría citar dos grandes tragedias que ha habido en México. En primer lugar, la explosión en la mina Pasta de Conchos. Esto sucedió en 2006, costó la vida de 45 mineros y una lucha muy intensa. Hasta la fecha no han rescatado 75 mineros, perdón, no han rescatado sus cuerpos. Y más recientemente, en agosto de 2014, una empresa de Minera México, la cifra quizá no nos diga nada, pero imagínenselo en lo que representa como contaminación del agua, derramó 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora. Hay fotos de la catástrofe, como el río, el antes y después, ya ven que esto es muy fácil en la foto satelital, comparan, el río se convirtió de verde a rojo. Se ve entre las montañas fluyendo el ácido sulfúrico, el río pues, se volvió una masa, un cuerpo de agua completamente contaminado, ¿no? Las mineras, lo que vemos como destacado en el caso de las transnacionales mineras en nuestros países es que están afectando los territorios ocupados por comunidades indígenas y campesinas. Hay por ahí también un observatorio de conflictos mineros, seguramente los colegas de Lomal lo conocen. Están haciendo un trabajo bien importante. Ellos lo que están documentando es dónde entran las empresas y dónde las poblaciones resisten a esta acción de las transnacionales, ¿no? Y se nota entonces que donde más conflicto hay es donde la transnacional afecta a las comunidades indígenas y campesinas. También se está destacando el hecho de que las transnacionales son las que más utilizan las tecnologías de la minería a cielo abierto, lo que incluye la lixiviación, esta
idea de separar con químicos altamente tóxicos los metales que se están explotando, y cómo en toda América Latina hay cantidad de ejemplos, como el que puse del río Sonora, donde las tinas donde se hace este separado de los minerales acaban con alguna fuga, se rompen o sufren algún tipo de accidente, y eso va a parar a los cuerpos de agua con consecuencias desastrosas. En México también hay un ejemplo, quizá lo han oído, de la minera San Javier, en San Luis Potosí, que es una tierra minera también de tradición. Las minas de esa región se agotaron hace tiempo y entraron empresas canadienses, justamente la minera San Javier, a explotarlo a cielo abierto en un lugar que se llama Cerro San Pedro. En menos de 10 años el cerro dejó de existir. Igual hay fotos del antes y el después, el cerro pues, con su forma redonda, todos conocemos los cerros, perdón por ser tan literal, y actualmente que hay un cráter, porque la minería a cielo abierto lo que implica es utilizar explosivos para sacar el mineral, vuelas el territorio, la tierra, el espacio que estás explotando, y después con lo que recoges lo vas separando con ya termino, sí, con el proceso de lixiviación, utilizando químicos muy altamente contaminantes. Y bueno, ya termino, solamente tenía un poquito sobre el fracking. Creo que todos nuestros países están viviendo esta sed por los hidrocarburos, por los combustibles fósiles. En lugar de apostar a las energías renovables, se está apostando por parte del capitalismo y especialmente por parte de las transnacionales en la extracción por fractura hidráulica. En México, la única cosa que quisiera decir para cerrar esta presentación es que se da un fenómeno muy especial, porque la región donde más hay este tipo de hidrocarburos es territorio de uno de los cárteles del narcotráfico, lo llamamos como territorio Z, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, donde este grupo, salido por cierto de desertores o creado por desertores del ejército mexicano, han predominado y han efectuado una despoblación. Decimos que ahorita las condiciones para la explotación de estos hidrocarburos en México es muy favorable, porque no va a haber muchas poblaciones que se opongan a la fractura hidráulica en México. Y decir también que hay varias instancias, varias alianzas que están desarrollando trabajo contra el fracking, en especial la Alianza Mexicana contra el Fracking, que hizo una campaña fuerte a propósito de la reforma energética que estuvo corriendo en México desde la entrada del nuevo presidente, de Enrique Peña Nieto. Se desarrolló una campaña de difusión y denuncia sobre lo que implica el fracking, y lograron juntar decenas de miles de firmas para presentarla ante los parlamentarios. Bueno, en este caso no prosperó, los parlamentarios votaron y ya está aprobada la explotación de el fracking en México a partir de las nuevas regulaciones. Bueno, concluyo entonces con una palabra para darles a ustedes la voz. Pensar que las transnacionales, gracias a su poder, están organizando nuestras sociedades, y que particularmente los pueblos, aquellos que conservan esa identidad como pueblos, y esto tiene que ver en México al menos con luchas más, no tanto de las ciudades, sino de las zonas rurales donde se mantienen los pueblos originarios, están dando una lucha muy importante para no permitir que sean las transnacionales las que organicen su vida, sino organizar sobre sus propias bases a partir de la construcción de comunidades, el mantenimiento de las comunidades y la construcción de la autonomía, una respuesta a esta acción pues muy importante. Decir también que las transnacionales tienen un poder inmenso, ¿no? Es algo que en el estudio de estos actores nos ha aparecido, no es algo banal. Digamos que nunca en la historia ha habido un actor o actores que tengan tanto poder. Hablemos de estados, hablemos de ejércitos, hablemos de imperios. El imperio, por llamarlo de algún modo, de las transnacionales es quizá el más poderoso que se ha formado en, por lo menos, la historia de la especie humana, ¿no? Entonces estamos ante un gran poder y tenemos que poner el ojo en ello. Un poco la contribución aspira a interesar a muchos más compañeros, estudiantes, profesores a trabajar sobre el tema, ¿no? Y eso sería lo que tengo que decir. Muchas gracias.